puntos de vista y las opiniones expresadas en este programa son de los participantes y no reflejan necesariamente las opiniones de BronxNet o sus colaboradores. Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Diálogo Abierto. Soy Javier E. Gómez. En el programa de hoy llega abril, el mes de crear conciencia acerca de la agresión sexual, y nos visita Tara Fox de la Alianza contra la Agresión Sexual para hablarnos sobre los efectos de la agresión sexual y los recursos de apoyo que existen para las víctimas. Luego, ¿te has preguntado cómo ser propietario de una franquicia de restaurante de comida rápida? Nos habla el empresario Joseph Rodríguez acerca de su experiencia como propietario de un conglomerado de restaurantes McDonald's y las oportunidades que existen para los hispanos en este negocio. Quédate con nosotros que ya comenzamos con un nuevo diálogo abierto. Soy negro, blanco, taíno, mulato, caribeño, bueno, latinoamericano, dominicano. Arroz con huevo, tambor y mambo, soy sincero. Del pueblo no te miento, un chamaquito con un sueño que traigo herencia, sangre. Con nosotros está Tara Fox, psicóloga clínica de la Alianza contra la Agresión Sexual de la ciudad de Nueva York. Bienvenida, Tara. Hola, gracias. Tara, platicábamos hace unos días en preparación de este segmento acerca de que para poder entender cómo prevenir y cómo procesar la agresión sexual, hay que entender primero lo que es la agresión sexual. ¿Podrías describirnos cómo se define? Sí, una agresión sexual se refiere a cualquier contacto sexual no deseado. Y cuando hablamos de eso es muy importante que no solo hablamos de contacto sexual físico, pero también de agresión sexual sin contacto físico. Y todos los comportamientos como enviar fotografías desnudas, compartir fotografías desnudas, comentarios sexuales degradantes, exposición sexual, acoso cibernético y todos esos tipos de comportamientos también son agresiones sexuales. No solo es agresión sexual, violación, acoso, coerción sexual y reproductiva, abuso sexual infantil y tráfico sexual. Es todos los comportamientos que ocurren sin consentimiento explícito de la víctima. Has dicho una palabra clave, explícito. Mucho se dice del consentimiento, pero no todo el mundo agrega el término explícito. ¿Podrías explicarnos, por favor, qué hace un consentimiento explícito y qué no? Explícito significa que la persona que está haciendo el comportamiento está completamente seguro que la otra persona también quiere y que no hay como ningún dudo. Si hay duda, se tiene que preguntar otra vez y asegurarse que es un consentimiento explícito. Me comentaste fuera de línea recientemente que esa es la mentalidad de decía que no, pero quería decir que sí. Sí, eso es como un rol de género que hemos impuesto a las mujeres, ¿no? Para mucho tiempo. Pensamos que las mujeres dicen no, pero quieren que sí. Y es ese rol que muchas mujeres para años y años han jugado, ¿no? Porque era la única opción, era la opción para sobrevivir. No ha sido como una opción que han elegido, ha sido la única opción para sobrevivir. Y eso creo que ha dañado mucho a la impresión que tenemos que las mujeres dicen que no, pero quieren que sí. No, si dicen no, no quieren. Ya cuando comenzamos a platicar acerca de las víctimas y las sobrevivientes, ¿cuál es tu acercamiento a trabajar con estos casos? Que yo estoy psicóloga, así que lo que hacemos en la New York City Alliance es ofrecemos sesiones de terapias para corto tiempo. Solo son como 12 sesiones y vamos a intentar hablar de lo que pasó, porque lo más importante es escuchar a las víctimas para que puedan romper el silencio. Lo peor que pasa es no decir nada y guardarlo para sí mismo y vivir con ese secreto para años. Y es lo que dueña lo más. Creo que cuando podemos tener esas conversaciones, podemos empezar un proceso de sanación.
¿El componente cultural impacta, Tara? Por ejemplo, ¿se procesa distinto o se registra distinto la agresión sexual en la cultura hispana, por ejemplo? Sí, creo que, bueno, estadísticas muestran que 1 en 3 mujeres latinas am, son víctimas de una forma de agresión sexual en su vida. Y eso son cifras enormes. Cuando piensas 1 en 3, es increíble pensar que tantas personas sufren de eso. Y creo que tiene un componente cultural que no es propio a la cultura hispánica, pero es la cultura de masculinidad tóxica. Esa idea que los hombres tienen derechos a todo y que estamos trabajando, ¿no? Con el Me Too Movement y todos esos tipos de movimientos que están como destrozando esa idea de la masculinidad así, pero que sigue en unas comunidades. Además del apoyo psicológico que provee la Alianza y otras organizaciones, ¿qué otros recursos existen para víctimas y sobrevivientes? Sí, bueno, existen muchos recursos, que sean recursos médicos y psicológicos, pero también recursos legales y todo que sea de como de ayudar a las personas a salir de las situaciones, porque también hay un componente que no siempre es un asunto que pasa una vez y después está terminado. También hay personas que están como bloqueados en situaciones de abuso y es muy importante que pueden tener acceso a esos tipos de recursos. Hay muchas organizaciones también que pueden ayudar a las personas a encontrar los servicios específicos que van a necesitar. Se habla de la agresión sexual mucho en el contexto de la mujer, pero también los hombres pueden ser víctimas de agresión sexual y también la comunidad LGBTQ también se ha dicho que es muy vulnerable a esto. Sí, exactamente, que hablamos mucho de las mujeres porque con los movimientos recientes que hemos tenido han podido hablar más de eso, pero pasa a los hombres, a todas las personas de todos los géneros y tenemos que abrir las conversaciones para poder en un entorno seguro facilitar esas conversaciones y asegurarnos que damos los servicios a todos. No, he dicho porque eso también es muy difícil, ¿no? Que las personas también si saben que hay servicios, no encuentran los servicios que les parecen para ellos, ¿no? Para que se identifican en este tipo de servicio y de terapia o de servicios médicos o de como de también de terapia de grupos o lo que sea. También tenemos que dar acceso a los hombres, a la LGBTQI+ community para tener esos servicios. Hablando de prevención, ¿cómo se previene una agresión sexual? Creo que exactamente aquí es donde muchas veces hacemos el error de pensar que es como el error de la mujer o de la persona, ¿no? De la víctima, de prevenir la agresión. Es la cuestión es más como cómo prevenimos que los niños se desarrollan en potencial como perpetradores, ¿no? Agresores. Sí, agresores. ¿Cómo prevenimos que eso puede pasar? ¿Cómo damos la educación a todos para evitar esos comportamientos? Que las víctimas no lo pueden evitar. Si lo pudieran evitar, lo harían, porque es en la palabra, ¿no? Que es un contacto no deseado, sin consentimiento. Así que lo más importante es que prevenimos que la gente hace eso y no que se tienen que proteger, porque es lo que hemos pensado para muchísimos años, que siempre ponemos como esa responsabilidad sobre las víctimas, que se tienen que proteger de abuso sexual, de agresiones sexuales. No se puede proteger de eso. Se puede proteger a los niños de desarrollar ese tipo de violencia. ¿Cómo se logra entonces, Tara? Por ejemplo, ¿qué pueden hacer padres, maestros, tutores, vecinos en prevenir o
dar una crianza, una formación que no exponga a que personas de ambos lados, chicas, chicos, se conviertan eventualmente en agresores sexuales. Sí, creo que es educación y hablar libremente de esas cosas. Tener conversaciones abiertas en todos los entornos. Crear esas conversaciones sin tabú. Es lo que hemos hecho, ¿no? Hemos normalizado todos los comportamientos de agresión sexual y hemos convertido en tabú las conversaciones sobre eso. Y creo que eso es lo más importante que cada una persona puede hacer. Claro que necesitamos que las leyes, los comisarios y todos como las estructuras apoyen ese movimiento y pueden ayudar y cambiar las cosas, pero de manera más personal, creo que conversaciones sin juzgar a las víctimas, poniendo como focalizar y poniendo el esfuerzo en lo que ocurrió, la injusticia y no solo en las víctimas. Mencionaste la palabra juicio. Me hizo pensar en el componente de vergüenza o shame que experimentan muchas de las víctimas. ¿Cuán grave es este factor o impedimento en que las víctimas salgan adelante? Sí, creo que es lo que como es lo más difícil de procesar. Después de una agresión sexual, es muy difícil entender que no tiene nada que ver con la víctima. No ha sido una decisión que ha hecho la víctima. Ha sido esa decisión de cometer ese tipo de violencia, no tiene nada que ver con la víctima. Pero, ¿por qué tenemos esa idea en nuestra sociedad que hubiera sido como el rol de la víctima de protegerse? Muchas personas van a sentirse como, van a tener mucha culpa, mucha vergüenza, mucha responsabilidad de haber sido en esa situación. Y creo que eso no abren las conversaciones, hacen que las personas no van a hablar de lo que ha pasado porque tienen tanta vergüenza de haber sido en esa situación. Y es algo que parece muy irónico, ¿no? Que es como no tiene sentido porque no ha sido algo que han pedido o han elegido en ninguna parte. ¿Tiene la alianza una línea telefónica donde las personas puedan llamar? Sí, tenemos una línea telefónica donde pueden llamar. Solo tenemos como una línea que funciona de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, pero puedo dar el número. Y también hay otras organizaciones como Safe Horizon, que tiene una línea que está disponible 24 horas cada día del año, que también pueden llamar. Y tienen servicios en español también. Tara, ¿se sabe algo en cuanto a agresiones sexuales en la comunidad inmigrante, particularmente en la indocumentada, que tal vez no tenga, no se atreva a hablar Sí. ni pedir ayuda? Claro, eso es un problema muy grande porque muchas veces hay un miedo de hablar de eso porque está utilizado, ¿no? Contra ellos. La población inmigrante mm, tiene como muchos más obstáculos en el camino para poder hablar de eso. Y creo que también tienen que saber que se puede hacer como una denuncia, se puede hablar de las cosas sin que se ponen en ningún peligro. Eso es un derecho en Nueva York. Pueden informar a la policía, pueden como utilizar esas líneas y hablar con personas para sentirse más en seguridad, para como tomar esos pasos para ir adelante. Gracias por acompañarnos el día de hoy, Tara Fox, psicóloga clínica de la Alianza contra la Agresión Sexual en Nueva York. Muchas gracias.
Con nosotros ahora Joseph Rodríguez, propietario operador de varios restaurantes McDonald's. Bienvenido, Joseph. Hey, hi, how are you? Joseph, esta entrevista va a ser más o menos en inglés, español y en Spanglish. A little Spanglish, I can see that. Okay. Joseph, en este momento, ¿cuántos restaurantes McDonald's tiene tu conglomerado? We currently own and operate 31 McDonald's in 4 states. We are in New York, Connecticut, Massachusetts, and Vermont. Me dice Joseph que tiene múltiples restaurantes en diferentes estados. Joseph, ¿cómo te haces propietario operador de una franquicia de restaurante de comida rápida? How do you become an owner operator of a fast food franchise? Yeah, that's a good question, Javier. It starts out with a big dream, having an American dream and wanting to pursue my goals and life and ambition. And it all starts out with one, having the perfect opportunity. Joseph me comenta que todo comienza con un sueño y comenzar con una cosa a la vez. Me imagino que en su caso es un restaurante a la vez. Joseph, how did you begin working at McDonald's? Because I think you actually started working from the very bottom, from the kitchen. Como yo incluso, que mi primer empleo fue trabajando en la cocina de McDonald's y en el piso, en el comedor. Yes, that's correct. My first job was I started working off the books when I was 10 years old. I worked in the McDonald's in Junction Boulevard, Queens. And at the age of 13, when I got my working papers in New York back then, I was able to work after school and on the weekend in the McDonald's. And I would take 2 buses and then take 2 trains, the E train and then the number 7 train. I recall it clearly because it felt like yesterday. And I would go in and clean the tables and sweep. And then I learned how to make the shakes and the Big Macs and all of that. But I've done that at a very young age. That's correct. Me comenta Joseph que comenzó realmente limpiando mesas, haciendo las malteadas y toda la cuestión de mantenimiento, cocina que se pudiera hacer en un restaurante. Joseph, what do you think about franchise ownership, operating opportunities for Latinos? Well, I think it's a great opportunity. So like when I backtrack and look at my history, when I went to school, I went to school in Queens. I went to John Adams High School and I was in a medical program. So like I said, I started working at McDonald's at a very young age. But when I went to school for medicine, I looked at my options and I said to myself, I could go to the medical route, and I worked in a hospital in Brooklyn, and then I was working in the McDonald's in Queens and in the Bronx. And I said to myself, the McDonald route might be a secure route, and one day I might be able to own my own McDonald's and have the American dream fulfilled. By being part Latino, a minority, McDonald's embraces that because they're all about the culture, and also it encompasses the communities you're in. And owning stores in New York, there is a lot of Latinos. Me comenta Joseph que hay muchas oportunidades para hispanos como propietarios de franquicia de restaurante de comida rápida, en su caso en los McDonald's. Me comenta que él, mientras trabajaba en McDonald's, tenía chance de irse a trabajar en un hospital, pero que de repente se dijo, yo sueño con que yo puedo ser propietario de mi propio McDonald's, y así fue que empezó. Lo de la franquicia, Joseph, the owning, operating franchises, ¿cómo funciona eso? ¿Uno tiene que pagar por el nombre de McDonald's? ¿Uno tiene que comprar el edificio? ¿Cómo se hace eso? Well, first of all, you have to get into the program. There's a McDonald's program that you have to get into, and it's like you have to put 1,000 hours internship, and you have to go to school for McDonald's, and then you have to go through the different levels in the program to get your degree in hamburgerology. So I got my bachelor's in hamburgerology, and it takes time building that. And then you have to do on-job training in the restaurant. So there's a format, there's a process, and as time change and evolve, things change. And then there's the franchise part of it where, the franchise fee, once you become an approved registered applicant by McDonald's and you get interviewed, then there's other fees involved, and then there's liquidity with the banking and the different stalls. And then also the demographics is
you have to be open to be able to relocate or go into a demographic area where the restaurant is being offered to, whether it's an existing restaurant or a brand new location. Me comenta Joseph que hay un proceso para ser propietario de una franquicia de restaurante de comida rápida. En su caso es McDonald's y él me dice que parte del proceso es que uno tiene que estudiar. Uno tiene que educarse sobre las dinámicas del negocio, las dinámicas de la comida que hace este negocio, mercadeo y demás, y que él incluso hizo un grado universitario de bachillerato a través de la escuela de McDonald's, y ya después que uno tiene ese grado, entonces viene ya lo que hay es pagar una cuota de franquicia que es basado en una entrevista, y hay unos estudios demográficos sobre dónde hay un restaurante, dónde no y qué posibilidades hay, y basado en esa entrevista, pues si todo cae en su sitio, entonces ya tú puedes adquirir la franquicia como tal. Joseph, la mayoría de los propietarios de restaurantes de comida rápida que yo he conocido y entrevistado have always had a component of community reinvestment in their restaurant operation. Siempre hacen trabajo comunitario con sus restaurantes. In your case, how have you kept that alive? En ese caso, ¿cómo has estado trabajando tú por la comunidad? Es una buena pregunta. That's a great question. Para nosotros, mi familia, the Rodriguez family, we implement, our vision statement always is, there's 3 ingredients. You have to have a passion for what you do. You have to have compassion for your workers and your customers, because everyone always has a story. And then third, you have to lead it by example. If you put those 3 together, that creates the formula of success, and you entail that within your community. Wherever you own a McDonald's, I believe you should always get connected with your local state rep, your board of aldermen, your town rep, and the local mayors. And for an example, when my family and we bought our first store in the South Bronx in January 1st, 1989, we met with the Bronx Borough President, Fernando Ferrer, our buddy Freddie over there, and Congressman Jose Serrano, and we brought them in, and one more senator, and they were the 3 Kings, and we do community event. And this 3 Kings was flourished back in 1989 in the South Bronx, where we dress up these politicians as wise men. And the reason we look for politicians or local enforcement was because we wanted to brand the community as one big family. McDonald's was always a place where you felt at home, you felt like being part of the family. You go get your Happy Meals, you go get your toy, you get the Ronald Clown. So when we started the events in these communities, especially Latino communities in the South Bronx, that we knew the children needed, we brought in the politician, we dressed them up as 3 wise men, and they got to meet and greet the children, and then we gave out free gifts to them. And this is a tradition that long years later, we've been doing it for now 29 years. Our last 3 Kings was held in New Britain, Connecticut, where I had the mayor, Aaron Stewart, as one of my kings. I had a Supreme Court judge, Luby Harper, and I had the mayor of Cassetti from Ansonia. And we gave out over 3,000 toys to the children. And it was a blessing because not only over the years it evolved, but we also, God had put in our heart that these kids not only need toys, but they need other stuff. So we started giving out coats, hats, and gloves, because 3 Kings is always celebrated on January 6th. And when we involved the community, we decided to give out thousands of coats and hats and gloves while the children waited in line, not only to the children, but to the moms and dads. And I think that just brings a well-balanced community, that the people know that we're not just there to serve burgers. We really care about our people, and whatever we could do to help them, we will be there for the long haul. And that's in the Latino blood. So. Me dice Joseph que es muy importante para los propietarios de McDonald's, de franquicias, particularmente los hispanos, envolverse con la comunidad y tener un sentido de familia. Él dice, no se trata solo de vender hamburguesas, y que su primer McDonald's fue en el sur del Bronx, y fue en el año 1989, y lanzaron una celebración de Día de Reyes que hoy día se ha convertido en una tradición que se realiza a través de sus restaurantes ya por 29 años, y la más reciente edición se realizó en Connecticut.
Gracias, Joseph, por acompañarnos el día de hoy. What is next for you? Please tell us. ¿Qué es lo próximo para ti y tu cadena de restaurantes? Well, we're always looking to improve our operations, and our goal right now is la meta de nosotros ahora es how to take our customers now and keep them happy and going throughout this crazy pandemic that we've been surviving in. You know that we had to adapt and realign our focus in drive-through because of the pandemic that shut our lobbies down. So we're catering to delivery. It's all about the delivery. It's all about the drive-through and taking care of our customers and the mobile order. So it's basically technology, drive-through, and taking care of our customers. How do we get the food to them? How do we keep them going about their day and we keep everybody safe in the meantime doing so? Me dice Joseph que los próximos pasos para él como empresario y su conglomerado de restaurantes McDonald's es el enfoque en el manejo de la pandemia, lo que son las órdenes digitales, las plataformas digitales, las órdenes para llevar, las tecnologías, el enfoque en el servicarro mientras la pandemia se desarrolla. Thank you, Joseph. Congratulations on the work. Thank you, Javier. It's pretty awesome because we have great team. And like I said, I'm in 4 states. So geographically, we're in New York, Connecticut, Mass, and Vermont. So I got about 1,800 people that work for me. And we implemented not only the safety measures, but we also implemented programs for bonuses for my people that keep them actively engaged and with a big smile that they're willing to take care of our customers. 1,800 empleados en todo el conglomerado. Para aclarar, Joseph, en este momento no tienes un restaurante en el Bronx, pero los de Nueva York están en el área de Albany, el área de la capital. That's correct, right by the Capitol. I have a store a mile away from the Capitol. Joseph Rodríguez, propietario, operador de un conglomerado de restaurantes McDonald's. Thank you, guys. God bless you all. Gracias, Javier. Amigos, lamentablemente no hay tiempo para más. Gracias por estar con nosotros. Recuerden que la vacunación del COVID-19 en el estado de Nueva York ya está permitida para personas mayores de 16 años. Para conocer tu centro de vacunación más cercano, recuerda visitar el portal del municipio o llamar a la línea 311. Nos vemos en la próxima edición de Diálogo Abierto. Hasta entonces.